Buenas tardes. Bueno, muchos chicos no me conocen, yo soy prácticamente maestra de la mañana. Y bueno, les voy a platicar rápidamente de una experiencia que tuve con mis alumnos. Yo tengo la maestría en restauración de bienes inmuebles. Y bueno, a mí me interesó mucho para compartir con ustedes, sobre todo por el tipo de evento al que me invitaron. Era la experiencia que tuve con alumnos sobre el trabajo del patrimonio. En este caso fue con chicos de 9º y 10º trimestre de la carrera de arquitectura. Y bueno, se me dio la facilidad de entrar a un edificio que está en muy malas condiciones. Y bueno, los chicos hicieron toda una investigación, a ellos los dejé haciendo todo. Yo solo supervisé. Se fueron a archivos, se fueron a diferentes fuentes, a todas las que pudieron. Y bueno, se logró un trabajo muy interesante porque también nos encontramos con un usuario real. En este caso era el sacerdote de la iglesia de Jesús María, que bueno, en ese entonces, y creo que todavía tenía mucho interés en recuperar este claustro del ex convento, para la cuarta arquidiócesis, me parece, del centro, porque ellos no tienen una sede. Entonces, bueno, nosotros bajo las necesidades reales que había porque no solamente se convocó a él, sino a otras personas, bueno, pudimos hacer un proyecto de reuso de un edificio patrimonial, bueno, a nivel de los alumnos, ¿no? Muy interesante y que les voy a pasar. Primeramente, para hacer un antecedente, bueno, les voy a rápidamente, les voy a comentar que este edificio, pues fue construido por donativos, básicamente de don Pedro Tomás Denia y Gregorio de Pesqueira, y pues por unas monjas que llegaron de España, de la Orden de las Concepcionistas. Ellas se situaron por allá por las calles de Bucareli, y después, ya que estuvieron congregadas, pues empezaron a salir a diferentes lugares, y uno de ellos fue a las calles de Jesús María, y la calle hoy de Corregidora, que anteriormente tenía otro nombre. Y bueno, y ahí pues se les otorgó este predio que abarcaba toda la manzana de, bueno, las calles anteriormente se llamaban Zaragoza, Oriente 6, o Calle de la Sequia. Jesús María antes era Academia o Chisquis, y bueno, son los nombres que yo tengo. Y Soledad, antes La Estampa. Y bueno, ellas ahí fundan su convento, que es el que vamos a analizar hoy. En este caso, el claustro del que les estoy hablando, no agarra el ratón. Bueno, el claustro es solamente este tramo, que es lo único que queda de todo el convento, y por supuesto la iglesia, que aún está en culto. Por eso no intervenimos para nada la iglesia, o no trabajamos con la iglesia, sino nada más con esta parte, que obviamente está muy modificada del convento. Y bueno, aquí está rápidamente un bosquejo de cómo era anteriormente. El interior del claustro, pues esto es lo que nosotros encontramos, y quiero partir de ahí, y el interés que yo tuve con mis alumnos por hacer un proyecto sobre este patrimonio. Fue edificado a finales del siglo XVI y los primeros del XVII.
Bueno, ya les mencioné las calles. El convento, después de las leyes de reforma, en 1861, deja de ser convento y tiene una serie de usos de todo tipo, que ahorita se los voy a mencionar. Todos estos son los usos que tuvo el ex convento a partir de 1861 hasta el 2012, que fue cuando hicimos nosotros este trabajo, mis alumnos y yo. Fue un cuartel del ejército, después se remató el inmueble, después hubo comercios, hubo una compañía ahí que nunca encontramos a qué se dedicaba, Sommer Hermann y compañía. Después hubo un cine que fue el que más auge tuvo, de 1922 a 1974. Al mismo tiempo hubo un salón de baile. Posteriormente, cuando el cine dejó de funcionar, se le vende a la compañía mueblera Viana y compañía, y más o menos al mismo tiempo pues fue un billar, posteriormente fue una juguetería, y cuando la juguetería empieza a poner anuncios en la fachada, bueno, en los documentos que nosotros encontramos, pues es cuando, y el interés ya por recuperar el patrimonio perdido, pues es cuando se deja de tener otras funciones y pasa a la Dirección de Monumentos Históricos del INAH, aunque no tuvo posesión del inmueble. También sirvió para comercio ambulante. En el 2000 hubo una serie de obras de conservación que vamos a ver más adelante, y posterior al 2001, bueno, nosotros le pusimos ese nombre, que es una bodega del INAH, donde pues encontramos todo lo que se puedan imaginar de partes de los edificios, muebles, inmuebles, incluso muebles de los edificios históricos. Y ahí es donde, pues por el momento, el INAH resguarda todo ese patrimonio. Y el estado actual, que es a partir del 2012. Bueno, no tenemos todas las fotografías, obviamente, porque no existen, solamente, y si existen, bueno, no tuvimos acceso, los chicos no tuvieron acceso a ellos. Y bueno, algunas de las fachadas históricas, las fechas, bueno, las tengo en el documento, no las puse en las fotografías, de las fachadas históricas, de los diferentes usos que tuvo. Rápidamente, bueno, del cuartel no tenemos ningún tipo de fotografías, pero quisiera mencionarles que, bueno, sirvió y se ocupó principalmente para alojamiento, del ejército, de las tropas del ejército de ese entonces, de 1862 a 1867. Rápidamente, para mencionarles, los documentos a veces son un poco confusos. Esa es una de las cosas con las que me topé yo con los alumnos, de cómo ellos debían manejar la información, porque encontramos diferentes archivos que unos nos decían una cosa sobre el mismo, pero encontrábamos como que una variante en algún otro documento. Algunos fueron tesis, otros fueron archivos, otros fueron pues documentos que ellos fueron encontrando en el camino, incluso en internet, aunque a veces internet pues nos puede presentar ciertas trampas. Pero bueno, como alumnos pues yo dejé que ellos hicieran su propia investigación. Estos chicos ya salieron, me hubiera encantado que estuvieran aquí presentes, pues para que vieran reflejado su trabajo ya en este sentido. Bueno, estas son diferentes fachadas del inmueble, del claustro principalmente, que se conserva casi en su totalidad. Hay diferentes variantes, como en este caso, que son estos dos cuartos en la azotea,
que no se sabe exactamente cuál fue el uso, probablemente fue de, no sé, para bodegas de diferente tipo. Y bueno, estas fachadas a mí se me hacen las más interesantes, aunque si se dan cuenta son de dos épocas diferentes, y es muy fácil distinguirlo por todos los letreros que aparecen aquí, que acá no hay, los que aparecen aquí abajo, que acá no hay. Aunque les menciono, no puse las fechas, en todos los casos, en algunos casos no encontramos exactamente las fechas, o los chicos no las encontraron. Pero bueno, es un testimonio de cuando era el cine. Y todos estas ajaracas y estos remates que se le pusieron en la parte superior fue para darle cierta fuerza a la estructura. Probablemente, eso es lo que nosotros encontramos, probablemente pues había algún, no lo sé, algún debilitamiento y pues eso nos lleva a que se reforzó de esta manera. Aunque se conservan muchos de los elementos, como son, por ejemplo, la esquina, que es muy importante, y bueno, acá no se alcanza a apreciar, bueno, donde era la puerta principal, bueno, no, en esta foto no se ve, que aún hoy en día aparece ese remate en la puerta. Acá, sobre esta otra fachada, también hoy en día encontramos nosotros una puerta, pero dentro de los escritos o textos que nosotros encontramos, no se sabe exactamente de cuándo fue hecha y con qué finalidad. Entonces, a mí me pareció muy interesante esta labor de mis alumnos, porque se dieron a la tarea algo que difícilmente hacen los chicos, trabajar sobre todo con inmuebles que ya están construidos. Eso fue, creo que, el mayor gusto que a mí me dio, porque siempre les presentamos terrenos limpios, bonitos, sin obstáculos, pero cuando se enfrentan con un edificio ya construido, verdaderamente fue un reto para ellos, sobre todo porque tenían que hacer toda una investigación. Bueno, este es el interior de cuando fue el cine. Dentro de la investigación pues vemos que hay agregados, se dieron a la tarea de investigar un poco, saber nombres de diferentes cosas que aquí no las estoy presentando porque pues es corto el tiempo. Y bueno, pues buscar toda esta información pues también nos llevó casi un trimestre, o bueno, a los chicos les llevó un trimestre, y el siguiente y hacer el levantamiento, infinidad de fotografías que se tomaron, y pues seleccionar las más acordes, ¿no? El salón de baile, bueno, aquí ya es cuando se vende y es la tienda Viana, y pueden ustedes observar que aquí ya se quitaron todo la ornamentación, pero sigue conservando la estructura. Eso es algo, creo que valioso, importante, porque se sigue conservando. Por lo menos esta parte no fue destruida, porque cuando fue cine, perdón, no lo mencioné, sí se tiró una gran parte de una arcada para hacer más grande y poner la pantalla al fondo. Ya lo vamos a ver en las fotos actuales de cómo quedó. Bueno, este es cuando el mismo edificio ya fue desocupado. Se ve parte pues del plafón, de la cubierta todavía, antes de ser desmantelado, pero aquí ya no se ve, ya no hay todos esos adornos que vimos anteriormente, todo ese glamour que había cuando era un cine, ¿no? Incluso yo por ahí conocí a una persona de aquí de la universidad que me dijo que él llegó ahí cuando era niño. Entonces, bueno, pues no es tan viejo como parece, ¿no?
Y bueno, aquí empezamos con la parte más difícil. Estas fotos los chicos las tomaron de una tesis de un profesor que estuvo aquí en la universidad, ahora afortunadamente está en la UNAM, bueno, digo desafortunadamente para nosotros, y afortunado él, que se fue a la UNAM. Y bueno, estas son las condiciones en las que él tomó las fotografías, que van a ver que son idénticas a las que yo tomé y que tomaron mis chicos. Bueno, estas fotos ya son del estado actual. Aquí andaba con mis alumnos haciendo el recorrido, y bueno, esta es la parte que les menciono de que se quitó esa arcada y ese corredor para hacer más grande pues lo que es la pantalla del cine, ¿no? Y darle más profundidad. Y bueno, pues aquí vemos lo que les mencionaba, pues todo el valioso archivo, que puede ser muy valioso, pero pues está aquí en el piso de otros importantes inmuebles, ¿no? Y bueno, las condiciones, aquí ya se había desmantelado el techo. Pues es simplemente lámina y la estructura, y pues vamos a ir viendo ya las fotos actuales. Todas estas fotografías las tomé. Si se dan cuenta, esta foto coincidió con la foto del maestro Gabriel Concevic. Es el mismo corredor que él encontró muy destruido, ¿no? Y bueno, estas son fotos que yo fui tomando y las condiciones en las que está este inmueble. Pues todas estas ya son fotos del estado actual, del 2011 y 2012. Y pues creo que las fotografías hablan por sí mismas. Entonces, yo aquí con mis alumnos, por un lado, hicieron ellos un levantamiento desde el punto de vista arquitectónico simplemente, y después, el segundo trimestre, hicieron la propuesta de reuso y de restauración. Ahí yo les mostraba, bueno, en un trimestre pues es muy poco tiempo, pero cómo se trata la madera, cómo pues un poco la historia de la madera, de la piedra, de cómo se construían estos edificios, y pues el proceso de restauración hasta llegar a un proyecto que resultó muy interesante, que pues obviamente pues no se llevó a cabo. Pero ahí está el proyecto listo para cuando pues el padre pues ya logré obtener esto. Pero bueno, también el INAH tiene que intervenir, y bueno, pues ese es el proyecto de alumnos. Aquí cuando se construye la escalera del cine, pues ¿qué causó? Pues un debilitamiento en esta columna que estalló. Bueno, está bastante dañada, incluso por ahí hay una foto en donde este arco por aquí ya está también bastante lastimado, y pues si se dan cuenta, abajo de la escalera pues hay cimbra ya por todos lados. Sí nos costó trabajo el permiso del INAH para poder accesar, pero fue muy interesante porque los chicos finalmente se enfrentaron no solamente a una obra en construcción, sino al patrimonio, sino conocer un edificio histórico y ver ellos desde su punto de vista como arquitectos o futuros profesionistas, qué hay que hacer con ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estos simplemente son los diferentes interiores y las condiciones en las que está el edificio. Aquí todavía se ven vestigios de pues cuando era el glamoroso cine. ¿Sí? Y bueno, pues no sé en qué. Y aquí, por ejemplo, esta cubierta, pues ya prácticamente no tiene techo. Esa es una lona que también ya ni existe la lona. Entonces, bueno, no sé qué esté pasando, porque los edificios se descuidan. Ese es principalmente
el objetivo de mi investigación, porque los edificios se descuidan, sobre todo cuando tienen un valor histórico de esta envergadura, ¿no? Y pues ahí se ve el techo, ahí se ve pues la lona caída, aquí ya no hay cubierta, ya no hay lona, pues el agua, ¿en qué condiciones está, no? Entonces sí fue verdaderamente un reto para los jóvenes accesar y subirse, incluso se atrevieron 2 o 3, se subieron, era su necesidad de conocer bien el inmueble, y no permití que todos se subieran, les dieron permiso a 2 o 3 chicos, y bueno, por ello se lograron estas fotografías, porque pues ahí se puede ver que no está en condiciones de ser usado, ¿no? Y bueno, esta es parte de las fachadas actuales, en las condiciones en las que está, el deterioro. Pues aquí ya se le había quitado pues todo el aplanado, y bueno, pues infinidad de situaciones. Esta estructura, la verdad no sé cuándo se la pusieron, que es la que sostiene a la lona, pero esta parte de acá de la lona es la que está toda rota y colapsada. Y bueno, por ahí se encontraron un plano que no supimos, ahí lo pusieron ellos, no, yo no tengo el dato de dónde lo obtuvieron, probablemente pues el doctor, a lo mejor sí sabe. No. ¿Del 2000? Ah, ok. Ah, perfecto. Ah, ok. Ok, ok. Ese dato yo no lo tenía. Y bueno, ellos son mis chicos de ese grupo, de ese entonces. Y bueno, con esto termino. Fue una experiencia increíble para mí, y espero volver a tener otro inmueble y volver a trabajar con mis alumnos en estos temas que no frecuentemente los tomamos los maestros. Muchas gracias.